Si os parece, vamos a empezar. Todavía se sigue incorporando gente. Estamos por ahora 59 personas. Mientras que yo hago la presentación y antes de que empiece su intervención Ricardo, seguro que terminan de incorporarse todos los que está previsto que lo hagan. Volver a reiterar mi agradecimiento por que nos acompañéis esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Creo que a lo largo de estos últimos meses pues nos hemos acostumbrado a participar en muchos seminarios web, y creo que la verdad ha sido un gran descubrimiento. Yo creo que era algo que, bueno, anteriormente a lo mejor de forma totalmente, puntual habíamos participado en algunos, pero que creo que nunca con la intensidad que lo hemos hecho en estos últimos meses. Y la verdad es que le hemos encontrado una gran utilidad, ¿no? Porque muchas veces veías que se organizaba algún seminario, alguna jornada en algún sitio que tenía muchísimo interés en el tema que se iba a tratar, pero claro, pues estaba en otra ciudad, en otro lugar, o la hora no te venía bien y era muy difícil de asistir, ¿no? Y la gran ventaja que tienen estos seminarios web pues es que no tenemos necesidad de desplazarnos para poder estar, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que ese ha sido un gran descubrimiento. Lo que echamos de menos, creo que yo y la mayor parte, es que hemos dejado de vernos, ¿no? Hemos dejado de tener contacto con la gente, con las personas. Y como decía al principio, pues yo creo que estamos todos un poco echando de menos el poder volver a encontrarnos y poder echar un rato de conversación y de un poco darle un repaso a todo, ¿no? A lo humano, a lo divino, a lo personal, a lo profesional, y espero que poco a poco pues vayamos pudiendo hacerlo, ¿no? Dentro de los muchos seminarios que se han organizado durante este tiempo, pues claro, una gran parte de ellos han estado dedicados a analizar el impacto que la crisis del coronavirus ha tenido en la actividad económica en general y también en particular pues en el sector agroalimentario, ¿no? Y yo creo que hoy no vamos a dedicar mucho tiempo a eso porque ya, como digo, ya lo hemos tratado en muchos otros foros. Creo que tampoco ha sido el sector que más ha sufrido la crisis, ¿no? Y dentro de esto, pues bueno, es relativo, ¿no? Porque cada empresa, cada sector es un mundo y, bueno, en función un poco de los productos que hacía cada uno, en función también de cuáles eran los canales de comercialización, pues ha podido tener más o menos efecto, más o menos impacto esta crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, creo que el balance general sobre el sector agroalimentario no ha sido negativo y creo que ha habido algunos aspectos positivos que me gustaría enumerar, ¿no? Bueno, voy a entrar a analizar, ¿no? En primer lugar, pues el que se haya considerado un sector esencial, pues ya creo que es un buen indicador de la importancia que tiene para todos la alimentación. En parte hemos conseguido mejorar la visibilidad que tenía el sector. Siempre decimos, ¿no?, que el consumidor muchas veces pensaba que el inicio y el final de la cadena agroalimentaria estaba en la estantería de una tienda, de un supermercado, ¿no? Y bueno, con todo este proceso se ha visto que hay muchísimos agentes que intervienen para que podamos disfrutar de los alimentos. Y yo creo que otra cuestión que se ha puesto de manifiesto, lo que no sé es si se le va a dar la importancia que merece de cara a esa necesaria recuperación de la actividad económica, es el carácter estratégico que tiene para la economía española el sector agroalimentario, ¿no? Y me gustaría daros un dato que creo que es bastante significativo y bastante representativo de esa importancia, ¿no? Lógicamente, con el parón que ha habido en toda la actividad económica, durante el mes de abril, pues las exportaciones españolas han caído drásticamente, ¿no? A nivel global, pues se ha reducido la venta al exterior en un 40%. Sin embargo, el sector agroalimentario ha incrementado su venta al exterior en un 5,5%. Eso ha hecho pues que prácticamente un tercio de todo lo que ha exportado España durante el mes de abril sean productos agroalimentarios, ¿no? Y bueno, como decía, lo que pretendemos con estos seminarios que vamos a iniciar hoy, que lo hemos organizado como una serie y en total van a ser 4 seminarios, lo que queremos es hablar del futuro, ¿no? Porque, bueno, pues ya hemos pasado, espero, lo más
complicado del estado de alarma, pero claro, el sector se sigue enfrentando a los mismos retos que tenía hace 4 o 5 meses, ¿no? Y ese reto, o el principal reto, es el que tenemos que conseguir la rentabilidad. Tenemos que conseguir la rentabilidad a nivel de sector, tenemos que conseguir la rentabilidad a nivel de las empresas de cada uno de nosotros, ¿no? Y muchas veces hemos puesto demasiado énfasis en producir más, y yo creo que somos muy buenos productores, pero sin embargo no sé si hemos puesto suficiente énfasis en obtener más valor por lo que producimos, por lo que vendemos, y es que probablemente a lo que tengamos que dedicarle más atención, ¿no? Nosotros como Cajamar, y por la relación que tenemos con el sector agroalimentario, pues organizamos muchísimas actividades de transferencia, muchísimas jornadas, muchísimos seminarios, muchísimos cursos. Tenemos la suerte de tener una cartera un grupo de colaboradores muy amplio, y a lo largo de todas estas actividades de transferencia que organizamos, pues participan muchos de estos colaboradores, ¿no? Sin embargo, un elemento diferencial de esta serie de seminarios que vamos a celebrar es que todas las personas que vamos a intervenir somos personas de Cajamar, ¿no? Y no es porque seamos ni mejores ni peores, sino porque creíamos que era importante trasladar un poco eso, la visión que tenemos de futuro del sector, las herramientas que creemos que tenemos a nuestra disposición para poder abordar esos retos y entonces creo que además son todos los que van a intervenir grandes profesionales, y seguro que nos van a ilustrar suficientemente bien de qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, y por ir ya terminando esta pequeña presentación, pues solo un poco explicaros el contenido de cada uno de los seminarios, ¿no? Como digo, lo que queremos es hablar sobre todo del futuro, y hemos pensado que hay sobre todo 3 herramientas que van a ser muy importantes, ¿no? En primer lugar, pues las finanzas, ¿no? Yo creo que al final necesitamos todos recursos económicos, recursos financieros para abordar proyectos, y si son proyectos de futuro, pues más todavía, ¿no? En la parte financiera vamos a tratar 2 temas también, porque aunque no queremos analizar el presente, no queremos analizar las consecuencias que va a tener la crisis sanitaria, pero en el caso financiero pues creemos que sí era necesario el ver, porque todos hemos escuchado, todos somos conscientes que después de la crisis sanitaria pues va a venir una crisis económica y financiera. No sabemos el orden de magnitud, no sabemos si va a ser más o menos intensa, pero seguro que sí va a haber esa crisis, ¿no? Y claro, a todos nos inquieta pues las consecuencias que puede tener esa crisis económico-financiera. Creo que también tenemos todavía muy fresco la anterior crisis, que a nivel financiero pues bueno, generó unas ciertas dificultades de acceso a la financiación, y no sabemos si esta crisis será igual o no. Entonces, pues bueno, queremos ver en primer lugar lo más inmediato. Nos gustaría saber si hemos sido capaces de responder a tiempo para poder resolver las necesidades inmediatas de liquidez que tenían las empresas en estos meses que hemos pasado, pero también nos gustaría ver un poco cuál puede ser la situación a medio y largo plazo, ¿no? Queremos saber si va a haber algún cambio de criterio en cuanto a la exigencia, en cuanto a la garantía que van a exigir las entidades financieras a la hora de conceder nueva financiación. Y bueno, también queremos vamos a mostrar, vamos a contar cómo vemos desde Cajamar el futuro de la financiación para el sector agroalimentario de cara a abordar esos proyectos de futuro, ¿no? Para la sesión de hoy vamos a contar con 2 grandes profesionales de la casa, como son Ricardo García y Cinta Pérez. Y además yo creo que son 2 personas que a lo largo de su trayectoria en Cajamar han estado tanto en la parte de negocio, es decir, intentando pues facilitarle todos los productos y servicios financieros a nuestros clientes, como en la parte también de inversiones, es decir, analizando los proyectos que nos llegaban, pues si cumplían los requisitos para poder concederles esa financiación. Entonces, como conocen un poco las 2 caras de la moneda, pues seguro que nos van a dar una visión bastante útil y bastante práctica de cara a lo que podéis necesitar en la empresa, ¿no? La segunda sesión, que será el miércoles que viene, claro, si vamos a hablar de futuro, tenemos que un poco ver cómo afrontamos ese futuro, ¿no? Y creo que
pues eso, todas las turbulencias, todo, bueno, pues el esfuerzo que nos está requiriendo la situación presente no nos puede hacer perder esa visión de futuro, ¿no? Esa visión de largo plazo. Y bueno, pues además probablemente en estos momentos es cuando haya que tener una visión pues lo más clara posible de la estrategia de desarrollo que queremos para la empresa, ¿no? Creo que debemos de saber dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para poder conseguirlo, ¿no? Y para, bueno, pues que nos dé algunas claves, para que nos dé algunas herramientas para diseñar el futuro de nuestra empresa, vamos a contar con Nicolás Fontanás, que es subdirector de Estrategia y Negocio de Cajamar. Y la tercera herramienta que queríamos exponeros es, bueno, estar relacionada con las personas, ¿no? Al final yo creo que quien hace posible que las cosas ocurran somos las personas, y muchas veces la diferencia que hay entre una empresa y otra, entre una empresa que va bien y otra que no va tan bien, es el grado de implicación, el grado de compromiso que tienen todas las personas que forman parte de esa organización, ¿no? Y creo que para eso, pues bueno, hay una serie de técnicas, una serie de herramientas que van evolucionando también, y bueno, vamos a contar con Emilio del Águila, que es nuestro director de gestión del talento en Cajamar, que nos va un poco a hablar de cuáles son las últimas tendencias en esa gestión de personas, ¿no? Y bueno, cuando terminemos estas tres sesiones iniciales, la última, que será pues el miércoles 22 de julio, lo que queremos para finalizar es exponeros la visión que desde Cajamar tenemos del futuro del sector agroalimentario, ¿no? Como la mayor parte de vosotros sabéis, nuestro vínculo con el sector ha sido siempre muy intenso y siempre nos hemos considerado una parte del sector. Consideramos que somos un eslabón más de la cadena agroalimentaria y queremos seguir poniendo todos los recursos, todo nuestro apoyo para poder ir abordando los proyectos de futuro del sector, ¿no? Y bueno, y para daros esa visión, pues quién mejor que nuestro presidente, Eduardo Bahamonde, que además de ser presidente de Cajamar, es una persona que siempre ha estado muy vinculada al sector agroalimentario y que por tanto lo conoce mejor que nadie. Así que por mi parte es todo lo que os quería contar en este inicio de serie de webinars, y voy a pasar la palabra a Ricardo García, que yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, que además de ser un gran experto financiero es un excelente comunicador. Y lo que, si os digo la verdad, es la primera vez que lo voy a ver por un webinar y tenía interés, porque su energía y su capacidad de provocar en público, creo que todos somos conscientes de ello. Vamos a ver cómo nos saca esas mismas cosas a través de este formato virtual. Así que, Ricardo, cuando quieras, es tu turno. Nada, tú poniéndomelo fácil, Roberto. Bueno, me imagino que me veis perfectamente y me oís. Espero que me oigáis. ¿Hola? Ricardo, te oímos, pero no te vemos. Vale, es que no sé por qué pone... mira que estaba perfecto. A ver, espera un poquito. Esto es la tecnología. ¿Me estáis viendo, verdad? Sí, sí, sí. Es que yo ni os veo, yo no sé qué ha pasado a esto. Pero bueno, escucharte te escuchamos perfectamente, ¿eh? Me escucháis, pero es que no... Se me ha ido a mí la... Dame un segundito, a ver. Que se me ha ido ahora mismo la pantalla, completamente. Vamos a ver si me veis, si me conseguís ver. Estos son los problemas del directo. Sí, sí. Es que no me deja ahora compartir el vídeo. ¡Qué puñetas! Vamos a ver. Si no... La leche. No. Es que el problema es que se me ha ido toda la pantalla. ¡Ay, Dios mío! Sí. Se me ha ido toda la pantalla. Voy a tener que salir y entro. Darme un segundo. Vuelvo a entrar. Darme un segundo. Vale, vale. Darme un segundo. Bueno, pues perdonar un poco este contratiempo, que seguro que Ricardo lo resuelve rápidamente. Y
Cinta, si tiene algún problema él, podríamos empezar contigo y que luego hiciese él su parte. Sí, sí, si vemos que Ricardo no engancha, empezar con Vale. nosotros y luego que remate la faena Ricardo, así mantiene la sensación hasta el final. Vale. Como esperamos un minuto y si no consigue entrar, pues te damos paso a ti. Perfecto. Para los que luego, para hacer las preguntas, me imagino que muchos ya conoceréis la plataforma, pero si no, en la parte derecha abajo de la pantalla hay hay una flecha, ¿no? Que no sé si la tenéis abierta o no. Si no la tenéis abierta, si le dais a la flecha, ahí podéis ver tanto los participantes, ¿no? Que se ve unas figuras, como hay un globo que es el chat, ¿no? Y a través de ese chat, pues es donde podéis escribir y podéis enviarnos las preguntas que queráis. Bueno, Ricardo está entrando, así que vamos a esperar un segundo. ¿Hola? Sí. Vale, ya me oís y me debéis de ver, espero. Sí, ¿verdad? También. Parece que se está bien. Sí, ya, perfecto, Ricardo, te dejamos todo para ti. Gracias, Roberto. Bueno, lo dicho, disculpar por la tecnología, pero son los problemas del directo. Bueno, lo primero, espero que todos estéis bien. Veo caras, caras no, nombres conocidos y como, bueno, me uno a las palabras de Roberto, para mí o para nosotros es un placer estar aquí. Aunque sea en formato online, sabéis que algunos somos perfiles mal del corto plazo del directo, pero bueno, el ver aquí a 80 colegas, algunos de ellos conocidos, pues indudablemente a uno le alienta. Yo voy a empezar haciendo tres matices. El primero es obviamente agradecer tanto a los compañeros de marketing como de innovación agroalimentaria y especialmente a Carmen Olmo el haber podido organizar esta sesión. ¿Vale? Indudablemente, uno de los objetivos, o el segundo matiz, es que lo que pretendemos con esta serie de webinars, como apuntaba Roberto, es que sean sesiones de utilidad, ¿vale? Indudablemente el tiempo es limitado. Yo lo que os voy a intentar sintetizar o transmitir en media hora, que es el tiempo que tengo, normalmente suelo necesitar cerca de 5 horas, y cuando digo 5 horas, muchos me conocéis y me habéis sufrido porque sabéis que son 5 horas, pero en fin, lo voy a sintetizar en media hora. Y luego el tercer matiz, sobre todo para aquellos que no me conocéis, es que, bueno, soy políticamente incorrecto. Es decir, hablo muy alto, alguno me lo recuerda de vez en cuando, y hablo muy claro, desde el punto de vista de lo que son ciertos comentarios o ciertos titulares, pues que os voy a intentar lanzar, porque al final esta sesión lo que voy a pretender es, primero, que no veamos de dónde venimos, porque creo que todos lo tenemos clarísimo, pero sí dónde estamos en este contexto macroeconómico, ¿vale? Para luego aterrizarlo en el ámbito microeconómico y sobre todo saber hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces voy a compartir, Carmen, la PPT. Si me haces el favor, me orientas. Voy a compartir el escritorio y luego al final, pues indudablemente, como os decía, intentar que la sesión sea de utilidad y, bueno, pues tanto a Cinta como a mí, pues no es que podáis, es que debéis de machacarnos a preguntas, asumiendo indudablemente que no tenemos ninguna bola de cristal, ¿vale? Es decir, saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, pues es algo complicado, es algo, si me permitís, jodido. Vamos a ver, mirad, lo apuntaba antes Roberto y creo que es importante que todos lo contextualicemos, sobre todo desde el punto de vista de los tiempos
El contenido de mi sesión va básicamente orientado a 5 pasos o a 5 puntos relevantes, ¿vale? El primero es que tengamos un contexto de cuál es ahora mismo el panorama actual, como os decía antes, ver de dónde venimos, ver dónde estamos y ver hacia dónde vamos, esos famosos cisnes negros que alguno nos está preconizando. Luego, un pequeño apéndice, un pequeño paréntesis en cuanto a cómo funciona esto de los ciclos económicos. Yo sé que aquí hay mucho experto en el ámbito financiero y es importante saber en qué punto de esos ciclos estamos para intentar discernir hacia dónde va esta coyuntura, porque, insisto, esto es coyuntural y es una de las lecciones o de los grandes titulares que os voy a intentar transmitir, no convencer. Yo aquí no estoy para convencer absolutamente a nadie, aquí cada uno sacará sus propias conclusiones y reiterando lo que yo os he dicho, que aquí absolutamente nadie tiene una bola de cristal. Cuando veamos eso, vamos a ver algo que para mí es fundamental y que en estos 3 meses de reclutamiento, de pandemia, nos hemos cansado a transmitir en los diferentes foros que nos han invitado, en cuanto a que esta situación actual absolutamente nada, y digo e insisto, absolutamente nada tiene que ver con la anterior crisis financiera de 2008, de la que Roberto apuntaba antes. Vamos a ver cuáles son las diferentes variables que algunos nos están preconizando en cuanto a esa tormenta perfecta que viene, y finalmente pues un decálogo en cuanto a lo que son los pasos a seguir, indudablemente en la industria agroalimentaria, indudablemente en el ámbito cooperativista, pero que esto es extrapolable, señores, a cualquier ámbito, sea ámbito de grandes empresas o de microempresas, porque al final todo, absolutamente todo, como siempre digo, y muchos de vosotros sabéis, todo lo debemos de basar en algo tan simple, pero a la vez tan jodido como es el sentido común. ¿Por qué os digo? Vamos a ver, mirad. Se viene apuntando, como digo yo, desde hace, pues yo digo, desde la primera semana de abril, ¿vale? Hacia dónde nos va a llevar esta maldita pandemia. Lo primero que tenemos que tener todos meridianamente claro es que esto ha sido una crisis sanitaria. Repito, una crisis sanitaria. Que indudablemente esta crisis sanitaria puede derivar en una crisis financiera y en una crisis económica, pero con un matiz. Aquí se ha cambiado el paso. Es decir, lo económico se está anticipando a lo financiero. Y es algo curioso que luego, cuando intente sintetizaros esto del funcionamiento de los ciclos, vais a entender perfectamente por qué lo digo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde esa primera semana del mes de abril, algunos veíamos cuáles iban a ser las consecuencias del ámbito económico de esa crisis sanitaria, con la prioridad que todos conocíamos, que era salvar vidas. ¿Qué ocurre? Que obviamente los titulares que todos nos estamos ya acostumbrando a leer son titulares como los que tenéis en pantalla, pues a uno, sinceramente, y recuerdo lo de políticamente incorrecto, pues nos ponen los pelos de punta en cuanto a la evolución de la deuda pública, la evolución del déficit, la evolución de la tasa de paro. Claro, todo esto al final, en nuestra industria agroalimentaria, ¿vale? Y ojo, que yo no pretendo que veáis en mi sesión o en mi exposición un cúmulo de afirmaciones pesimistas, porque quien me conoce sabe que soy un tío positivo, pero cuidado, lo que pretendo es, como os digo, que no veáis un cúmulo de variables pesimistas, sino que veáis una realidad. Y esa realidad es que para mí, ahora mismo, uno de los principales titulares que todos debemos de sacar de esta situación es que lo que estamos viviendo es coyuntural. Repito, coyuntural, no es estructural. Y no va a ser estructural en función de las decisiones y de las ejecuciones a esas decisiones que tomemos en los próximos meses. ¿Por qué os digo esto? Vamos a ver, mirad. Esto es un informe, aunque aparezca cortado, el último informe de una encuesta, ¿vale?, que ha hecho el CIS, no voy a meterme en ningún tipo de connotación, donde nos preguntaba cuál era la percepción en el contexto económico de tanto las familias como de las empresas, desde el punto de vista de cuál era la situación económica, ¿vale? Esa encuesta
lo que nos trasladó hace apenas un mes y medio es que la gente consideraba que la situación económica era buena o muy buena con esos porcentajes, que aunque se vean difuminados, ¿vale? Por lo tanto, en el mes de marzo era un 35%. La percepción o el porcentaje de la gente que creía que la situación económica era buena o muy buena en el mes de abril era el 69,8%. Y en el mes de mayo ese porcentaje se disparó al 70,1%. Claro, si tú ves esto en cuanto a lo que es el contexto económico, que insisto, es coyuntural, y lo extrapolamos a todos esos titulares que nos van diciendo hacia dónde va esta crisis económica, indudablemente hay algo que no cuadra. ¿Por qué os lo digo? Por lo siguiente. Mirad. Debemos de tener claro que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos, y hablo a nivel empresarial, es que no llamamos a las cosas por su nombre. Y para mí, ahora, el objetivo al que se enfrentan todas las empresas, con independencia del sector, es evitar ese colapso financiero, ese colapso económico, con un objetivo fundamental, que es sobrevivir ya no a un entorno buca, sino a un entorno hiperbuca. Ese es el objetivo. Y para eso necesitamos una serie de variables y una serie de herramientas en el ámbito financiero, que es de lo que nos estamos hablando, o vamos a hablar, Cinta y yo, en los próximos meses. Claro, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de lo que es esta crisis que ahora mismo vivimos, lo primero que tenemos que asumir es que es una crisis, como digo yo, sin manual de instrucciones. Y donde ahora mismo el miedo está, como dice alguno, cotizando al alza. Claro, esa crisis, que es una crisis, esperemos, insisto, coyuntural, que va a depender de nosotros, que sea estructural o no, el problema es que nada tiene que ver, como decía antes, con la crisis del 2008. Sabéis, y muchos me habéis escuchado, que siempre he afirmado que el mundo lo mueve las crisis y que todo lo que sube baja y que todo lo que baja o sube o baja más. ¿Qué ocurre? Que desde un punto de vista de lo que es la actual situación, nada tiene que ver con la del 2008, porque en el 2008 lo que tuvimos fue una crisis financiera, indudablemente cuyas consecuencias todos hemos vivido en primera persona, pero fue una crisis de demanda. Lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que algunos pronostican o pronosticamos para los próximos meses, siendo, insisto, muy prudente con ciertas afirmaciones, es una crisis de oferta. No es una crisis de demanda, sino es de oferta. Y además que viene sin manual de instrucciones. Y no es una frase hecha, porque indudablemente ahora el problema es que nosotros podemos inyectar como entidades financieras el maná líquido que se está inyectando, pero el problema es que a lo mejor equivocamos conceptos fundamentales en gestión, que son conceptos como la liquidez y la solvencia, y nada tiene que ver uno con lo otro, que están íntimamente relacionados, indudablemente, pero veo que hemos liquidez con solvencia. ¿Por qué os digo esto? Mirad. ¿Cuál va a ser ahora mismo la repercusión económica que ya estamos descontando en este 2020? Eso es un titular que aparecía, no sé, hace 3 semanas, una cosa así, donde nos apuntaba que el PIB español iba a caer un 8%. Escuchábamos todos o leíamos la noticia que según Banco de España ya está apuntando caídas en términos PIB del 15%. Algunos pronostican caídas del PIB del 20%. Estoy hablando del 20% en términos de Producto Interior Bruto. Claro, esto indudablemente, desde el punto de vista de lo que es, disculparme, que voy avanzando por tiempo, es que ahora mismo, como os decía, nos estamos enfrentando a una crisis económica, indudablemente, de consecuencias impredecibles, que además viene sin manual de instrucciones, y que lo mejor que podemos hacer es prepararnos desde el punto de vista de la gestión y ponernos en el peor de los escenarios. ¿Por qué os digo esto? Porque a mí me
da relativamente lo mismo, y digo relativamente lo mismo porque no dejan de ser previsiones, que algunos expertos hablen de caídas del PIB del 8, otros del 15, o algún cenizo hable de caídas del PIB del 22. Y digo, entrecomillado, lo de lo mismo. Creo que lo inteligente ahora mismo, en esta actual situación, es prepararnos para lo peor. ¿Por qué? Porque indudablemente estos próximos meses, y siempre con el respeto de la maldita pandemia o del maldito bicho, como digo yo, la evolución de la economía en este 2020 no hace falta que yo os ilustre o que yo os diga que va a ser una situación desde el punto de vista económico que no financiero complicada. Y asumiendo que esto de los ciclos, que ahora vamos a ver, ya están anticipando esos movimientos. ¿Por qué? Mirad. Esa es una situación que vivimos y que indudablemente, o muchos expertos intentan ilustrarnos, que tiene similitudes con las del 2008. Yo no voy a, por tiempo, indudablemente, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Pero es curioso que ciertas actuaciones que se acometieron en el 2008, ¿vale?, se están volviendo a repetir en el 2020. Y entonces alguno dice, coño, Ricardo, tú lo que nos has dicho y lo que yo leo, y obviamente tengo mi criterio, es que nada tiene que ver esta situación con la del 2008. Obvio. Pero determinadas medidas que se tomaron en 2008 son ahora las que estamos poniendo en práctica. De hecho, esa batería de afirmaciones que os hago aquí, que obviamente tendréis oportunidad de leer y analizar con tiempo, y como sé que todos tenéis contacto conmigo, podremos compartir, es acojonante esa similitud, pero insistiendo, nada que ver con la del 2008. Aquello fue una crisis financiera, estrictamente financiera. Fue una situación de tensión, de liquidez o de credit crunch, como dice alguno. Esto nada tiene que ver. Hoy, julio, veremos a ver en el mes de septiembre o en el mes de octubre, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, para mí, indudablemente, hoy se están tomando medidas que en 2008 no se tomaron. Esa foto es contundente. Alguno me lo recordaba, coño, solo hay que ver al del fondo. Del fondo sabéis que era el mandasmas de la economía alemana. Hoy se está actuando con muchísima mayor celeridad a cómo se actuó en el 2008. Y eso es una certeza. ¿Por qué? Por todo el maná que se está inyectando en el sistema. Este maná líquido, que estamos hablando del mayor maná de la historia, es decir, nunca, jamás, y yo no os voy a decir que esto es la peor crisis en los últimos 90 años, yo no tengo ahora mismo variables o no tengo información para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Es decir, ¿esta es la peor crisis, Ricardo, de los últimos 90 años? Pues yo no lo sé. Insisto, esto es coyuntural. Pero lo que sí es cierto, ¿vale?, y esto es un voto de confianza a ciertas decisiones que se tomaron en el mes de abril y que ya hoy, en el mes de julio, estamos viendo sus efectos positivos, es que ese maná líquido nunca ha sido de tal cuantía como está siendo en esta situación coyuntural. Os estoy hablando de los 4 billones, ¿vale?, con totalidad en Yanquilandia, o del 1,5 billones, que veremos si es suficiente o no, que se está inyectando en Europa. Yo no sé si es suficiente o no. Insisto, lo que sí sé es que se ha actuado con mucha celeridad, y esto es un voto a favor de determinadas decisiones que se han tomado en el ámbito económico en esta actual coyuntura. Con lo cual, ese es un factor positivo. Que indudablemente las bolsas son nuestros termómetros. Alguno me preguntaba el otro día, coño, Ricardo, todavía recuerdo alguna de tus sesiones de enero, de este enero o del año pasado, donde empezaban las sesiones con esto de la hecatombe. Yo recuerdo que empezaba las sesiones escribiendo en la pizarra esto de hecatombe. Y explicaba o intentaba sintetizar, insisto que ahora no tengo tiempo, pero en fin, cómo evolucionaban estos ciclos. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que en el mes de marzo las bolsas, los mercados financieros, y acordaros que siempre se anticipan a lo económico entre 6 meses y 1 año, esto depende también del grado de transparencia y del grado de desarrollo y eficiencia de esos mercados financieros. Ahora mismo lo que estamos viendo es que todo ese desplome
que fue unísono, que fue además de manera global de un 40%, donde saltaron todas las alarmas, todo ese desplome a nivel bursátil y que anticipaba lo económico, prácticamente en el mes de mayo, en el mes de junio y hoy en julio ya se ha recuperado todo ese desplome. Con lo cual, un segundo factor positivo, e insisto que yo no os tengo que convencer absolutamente de nada, que cada uno saque sus conclusiones, es que esos mercados financieros ya están descontando una hipotética recuperación. Porque, reitero, siempre se anticipan a lo que es el ámbito económico, como dice alguno, Wall Street se anticipa a Main Street, entre 6 meses y un año. Claro, aquí saltaron las alarmas en el mes de marzo y en la primera quincena del mes de abril. Saltaron todas las alarmas con esos desplomes, aunque, por ejemplo, la bolsa española a fecha de hoy no haya recuperado indudablemente todo ese desplome, porque, si no me equivoco, está en torno a un 18% por debajo de cómo estaba en el mes de febrero. Sí, esa bolsa, sí, esos mercados financieros ya nos están anticipando una recuperación en el ámbito económico que llegará. Entonces, aquí hay una discusión o hay un contrasentido. No hay un contrasentido. ¿Por qué? Porque, reitero, esas medidas financieras que se adoptaron de manera ágil, y yo insisto que no os tengo que convencer de nada, en el mes de abril, cuando ya se veía cuál podía ser la consecuencia de esta crisis sanitaria, ahora es cuando estamos viviendo y estamos interpretando esos efectos de manera hoy positiva. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora mismo el debate, que seguramente muchos tengáis, y luego si queréis hablamos un poco de cuáles van a ser las medidas en materia de política monetaria en cuanto a lo que va a hacer Papá Estado con los tipos de interés, que a lo mejor a alguno le puede inquietar y que, como vengo afirmando desde hace tiempo, y os voy a decir meses o años, los tipos van a seguir en niveles planos, y cuando digo niveles planos, en niveles del 0%, que es otro sinsentido, ¿vale? Pero que eso daría para otro debate. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo como gestores, ¿vale? Insisto, sin tener esa bola de cristal, es cómo va a ser esta recuperación. Y yo, sinceramente, mi opinión es, como antes os decía, que me da lo mismo, entre comillas, por Dios, que nadie malinterprete mis afirmaciones, ¿vale? Que os decía, no sé si la economía va a caer un 8, o va a caer un 15, o va a caer un 22, como hoy afirmaba alguien. De la misma manera que os digo, yo no sé cómo va a ser esta recuperación, si va a ser en forma de V, si va a ser en forma de L. Si me preguntáis, os diría, yo creo que va a tener una forma de W, es decir, vamos a tener una recuperación, pero indudablemente con el permiso de ese maldito bicho y obviando que no haya un rebrote allá por el mes de octubre o en el mes de noviembre, porque yo no soy virólogo, indudablemente como ninguno lo somos aquí. Creo que sí es cierto que no hay variables para descontar o para afirmar con rotundidad que, igual que ha sido el desplome, va a ser la recuperación. Recordar, todo lo que sube, baja, y todo lo que baja o baja más o sube. Con lo cual, ese para mí es un debate estéril. Es decir, ¿cómo nos vamos a recuperar? No lo sé. Lo que sí sé es qué decisiones tenemos que empezar a tomar ya. Y seguramente esas decisiones, como ya afirmábamos en el mes de abril, cuando empezamos a ser un poco consecuentes de todo lo que iba a venir, con cierta perspectiva, vimos que lo que había que hacer era comprar tranquilidad. Y me he cansado de decirlo, compremos tranquilidad, porque esto es coyuntural. Hoy no es una crisis financiera, no es un problema de liquidez, es un problema desde el punto de vista de lo que es la parte de oferta, o sea, la parte de demanda. Voy de tiempo complicado, pero en fin. Importante. Otro tema. Ricardo, ante esta situación, ¿cuál es ahora mismo la situación de la banca? Que alguno lo pregunta. Indudablemente, yo sí os afirmo que la realidad de la banca respecto a 2018 nada tiene que ver, por solvencia, ¿vale? Por liquidez, por capacidad de tener liquidez, por morosidad. No sé si fue ayer o antes de ayer, leíamos en prensa que la banca estaba inquieta, preocupada, porque los índices de morosidad se podían volver a disparar al 15%, cuando hoy la media la tenemos en el 5, en el 4,5. Yo no sé a cuándo se va a ir la morosidad, pero sí es cierto que dependerá
de cómo protejamos y qué medidas tomemos para todo lo que es el ámbito empresarial. Indudablemente, en ese ámbito empresarial donde yo incluyo la industria agroalimentaria, que es cierto que podemos afirmar que nuestra industria ha llorado con un ojo en esta pandemia, pero cuidado que nadie se equivoque, porque estos son efectos, ¿vale?, multiplicadores. Es decir, si la economía se desploma un 22, el ámbito agroalimentario indudablemente se va a ver afectado, pero sí es cierto que nuestra posición a nivel de entidades financieras es, no os voy a decir muchísimo mejor que en 2008, pero sí mucho mejor que en 2008. Y he dicho mucho mejor en cuanto a solvencia, en cuanto a liquidez y en cuanto a morosidad. Pero, ¿cuáles son esos cisnes negros? Mirad, esta imagen yo os pongo porque me recuerda a un buen amigo, a Miquel Aguirre, un colega de COFACE, que a mí cuando me la mostró en su día, pues no sé si fue el año pasado o hace un par de años, pues era una imagen pues que denotaba un poco lo que se venía hablando previo a esta pandemia, pues en cuanto a la posible crisis, de si iba a venir una importante recesión o si directamente nos íbamos a vivir situaciones similares al del 2008. Pero ¿por qué os digo esto de los cisnes negros? Mirad, a mí ahora mismo hay 4 grandes cisnes negros, como alguno me habrá escuchado, que me inquietan. Deuda, la situación a nivel de China y Estados Unidos, el tema de liquidez, y pongo barra y liquidez. Hoy no hay un problema de liquidez, señores. Hoy, 1 de julio del 2020, pero esperemos que ese problema no se convierta en una realidad, ¿vale? Y el pesimismo generalizado. Pero, sobre todo, a mí lo que me inquieta es este gran cisne negro. Ese gran cisne negro para mí es ahora mismo, con el permiso de esta crisis sanitaria, con el permiso de esta pandemia, de este bicho, que veremos cuando se le localiza vacuna o cura, y que seamos todos, como vengo afirmando en algunos foros, muy prudentes porque el bicho sigue estando ahí, ¿vale? Lo digo por ciertos comentarios o ciertas actuaciones que uno ve en la calle, porque parece que se nos ha olvidado que nada ha cambiado respecto a marzo o abril, porque el bicho sigue ahí. Para mí el gran cisne negro es ese. Ese es el gran cisne negro, y ya seguramente no me meta en ámbito financiero, sino me meta en ámbito geoestratégico. ¿Qué va a hacer los señores de la izquierda y qué va a hacer los señores de la derecha? Para mí es el gran debate que ahora mismo tenemos, y donde Europa, que indudablemente podemos criticar o valorar las decisiones que se hayan tomado, a mí si me preguntáis, os daré mi opinión, ¿vale? Pero ese es el gran cisne negro y donde todos tenemos que tener el ojo, porque no olvidéis, esto es sano, pero hay que leer entre líneas, y esto al final tiene sus consecuencias económicas y obviamente puede tener sus consecuencias financieras. Ya os digo, China para mí es el nuevo eje, es decir, todos debemos de mirar ahora mismo a China. Para mí es algo muy relevante, y además hace poco releía esta pandemia, pues además de trabajar o de teletrabajar, que se lo decía el otro día o lo compartía con un colega, que esto del teletrabajo al final es como la esclavitud, porque hemos estado todos como hemos estado, pero a mí me ha permitido, además de disfrutar de mis hijos, leer. Leía un libro que escribió Loretta Napoleoni hace 10 años, donde ya hablaba de esto, de el poder de China, lo que viene. Creo que esto lo que nos está haciendo ver a algunos desde un punto de vista, insisto, no financiero, sino geoestratégico, es ese poder y esa gran influencia que va a empezar a tomar desde un punto de vista estratégico China. Y al final, permitidme que vaya avanzando, nos podemos preguntar, Ricardo, el entorno está claro. Indudablemente. Ahora, yo, como gestor, lo que me importa es este entorno, ¿vale? Que es un entorno complicado, ¿vale? Asumiendo esto de los ciclos y asumiendo que indudablemente y esperando que en el mes de octubre pues no venga un nuevo brote, o en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, ¿cómo afecta esto a mi entorno, ¿vale? Sea industria agroalimentaria, seas una microempresa o una multinacional. Mirad, para mí, y lo vuelvo a repetir, como ya lo he dicho
en varias ocasiones, o ya lo hemos dicho, disculpar, en varias ocasiones, para mí esto de la tormenta perfecta siempre tiene que ver con 3 variables. Y estas variables, señores, no han cambiado en los últimos años. Algunos lo veíamos y lo venimos diciendo desde hace meses o años. ¿Cuáles son esas 3 variables? Los peligros de la deuda, señores, los peligros de la deuda, ese maná de liquidez, esos 4 billones que se han inyectado en Estados Unidos, ese 1,5 billones que está comprometido en la Unión Europea, que veremos si llega o no llega, ese maná de deuda. Hay que asumir que esa deuda que hoy me ha permitido a mí como gestor comprar tranquilidad, se va a tener que devolver. Claro, yo siempre os pongo este simulador, que alguno lo habrá visto, ¿vale?, de cómo va evolucionando la deuda en tiempo. No sé si lo podéis ver, confirmármelo, Roberto, Carmen. ¿Lo podéis ver lo que hay en pantalla? El simulador no se ve solo el enlace, pero no el simulador. Bueno, es una pena que no se vea. Pero bueno, es un simulador bueno, donde nos cuenta... Dime. Aprovecho, Ricardo, ¿Sí? 3 minutos. ¿Cuánto? 3 minutos. 3. Bueno, venga, que sean 5 y acabo. Os decía, bueno, es un simulador donde vemos cómo va evolucionando la deuda pública en tiempo real. Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Alguno lo critica, dice que ese algoritmo no es exacto, pero claro, cuando alguien ve ese tipo de simuladores de cómo va evolucionando la deuda pública, pues yo siempre digo lo mismo. Imagínate que tú tienes que gestionar una empresa con ese nivel de endeudamiento, pues ¿cómo gestionas eso? La segunda variable, pues indudablemente, lo que nos está demostrando todas estas situaciones cíclicas, sean coyunturales o estructurales, es que el tamaño de las empresas importa, siempre otra vez el manío debate del tamaño, y que lo que estamos viendo es que todo se puede hacer puñetas, sea un bicho o sea una decisión que se tome en determinados mercados. Al final, y es complicado sintetizar todo lo que tenía en mente, claro, nos podemos hacer una serie de preguntas, ¿vale? Pues cómo van a evolucionar los mercados en este 2020, qué va a pasar con los tipos de interés, qué va a pasar en el mes de octubre, noviembre con todas las hipotéticas reestructuraciones, porque todo ese maná de liquidez que se ha inyectado es deuda que se va a tener que devolver, pero la gran pregunta que yo creo que todos nos debemos de hacer es cuáles son los pasos que debemos de dar. Y para mí ahora mismo el paso fundamental es la anticipación, para mí es la clave, ¿vale? En este sentido, digo que ese decálogo, y esto no es, como os digo, demagogia, sino es convencimiento, además es criterio, ¿vale?, basado en experiencia, ¿vale? Para mí ahora mismo lo fundamental es que debemos de gestionar lo fundamental, insisto, desde un plano financiero, y ahora Cinta nos dará pinceladas desde el ámbito financiero, lo que debemos de gestionar es el balance. Y sobre todo, lo que son las proyecciones del cash flow, de la caja. Ricardo, ¿con esto me estás afirmando que me olvide de la cuenta de resultados? Yo no estoy diciendo eso, porque todo ese maná de liquidez y todo ese incremento de endeudamiento se tiene que pagar. Y para eso, ahí está la cuenta de resultados. Pero para mí ahora mismo es secundario. ¿Por qué? Porque el objetivo es sobrevivir. Claro, ¿esto dónde me lleva? A que hay que gestionar y hay que seguir gestionando ese endeudamiento de manera coherente. ¿Por qué? Porque yo me puedo meter en financiaciones para asumir esas tensiones o necesidades de liquidez. Pero no olvidemos que esa liquidez o esa caja, tarde o temprano, acaba desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que indudablemente, para mí el proteger la caja, como os digo ahí, la caja operativa, para mí ahora mismo es la base fundamental de los próximos meses que vamos a tener que gestionar financieramente de manera fundamental nuestra cooperativa o nuestra empresa. Es decir, compremos tranquilidad, intentemos anticiparnos a los próximos meses, que yo no engaño, y ojalá me equivoque, van a ser meses complicados, que indudablemente hay que mirar con un ojo, pero bien abierto, la morosidad. Pues como dice alguno, puede ser la muerte silenciosa. Y ahí la gestión del crédito comercial es fundamental para gestionar, insisto, no esa cuenta de resultados, ese balance. Que indudablemente, desde un punto de vista
geoestratégico y desde un punto de vista estratégico, ¿vale? Debemos de redefinir nuestro modelo de negocio, es decir, todos los balances, todas las cuentas de resultados, todos los planes estratégicos han saltado por los aires, hay que redefinirlos absolutamente todos, ¿vale? Y asumiendo que no todos podemos ser, como digo yo, San Google, que todo lo que tiene que ver con el talento, con la creatividad, al final nos lleva a que vamos hacia una hiperespecialización y que en el ámbito financiero no puede ser de otra manera, y que al final, amén de la internacionalización, de la cual sabéis que yo soy un absoluto convencido y que, por cierto, nos permitió salir de la anterior recesión o crisis, que indudablemente todo esto nos tiene que llevar a esa parte estratégica en cuanto a lo que es crear marcas con corazón o empresas con alma, como algún respetado colega le gusta decir, y que al final, pues indudablemente, todo lo que tiene que ver, permitirme que avance, es que ahora mismo, si a mí me decís, Ricardo, ¿tú cómo ves los próximos meses? Y yo me mojo, yo siempre estoy afirmando en las últimas semanas que nos quedan 2 años complicados. 2 años complicados. Oye, Ricardo, 2 años, señores, no sé si son 2 años o es 1 año y medio, ¿vale? 2 años complicados. Y que ahora mismo lo que tenemos que hacer, ya estoy acabando, Roberto, es ponernos en el peor de los escenarios. ¿La situación es complicada en términos económicos? Sí. ¿La situación es complicada en términos financieros? No. Pero dependerá de las decisiones que tomemos hoy. ¿Por qué? Porque al final, como dice ahí, quien crea que ya lo sabe todo está perfectamente preparado para vivir, y esto lo decía un tal Drucker, que a muchos os sonará, para vivir en un mundo que ya no existe. Hoy la gestión financiera es fundamental y donde la obsesión debe de ser comprar tranquilidad. Ojo, con un endeudamiento que hay que gestionar de manera coherente. No lo olvidemos, todo pasa. Todo absolutamente pasa. Os acordaréis de lo que pasó con Grecia, con el señor Trump, con el Brexit. Al final todo pasa y esto indudablemente pasará. Porque, insisto, esta crisis sanitaria, que va a ser una crisis económica complicada, dura, y esto es un baño de realidad, ¿vale? Tenemos que asumir que pasará. Y lo bueno, o lo que debemos de asumir como bueno, es que quien gestione, al final saldrá ganando. Muchas gracias, Roberto. Me he ido 10 minutos de tiempo, disculparme. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad es que te agradezco mucho la capacidad de síntesis porque, bueno, como hemos organizado, celebrado muchas actividades de formación conjuntamente y sé que en 5 horas te suele faltar tiempo y a los alumnos también les falta tiempo para escucharte, así que intentar resumirlo todo eso en 40 minutos, la verdad es que tiene todo el mérito del mundo, ¿no? Y además muchas gracias por tu... Que yo necesitaba, Roberto, entre 30 y 40 minutos. He sido escrupuloso. Sí, sí. Yo no sé qué habéis seguido, si habéis seguido la presentación de Ricardo o si habéis seguido su pantalla. Yo he seguido la pantalla y la verdad es que disfruta uno viendo más a Ricardo que a la presentación por la energía que le pone. Y bueno, hecha esta primera presentación a nivel global, ahora eso vamos a ver cómo lo descendemos a las necesidades financieras particulares de las empresas y bueno, yo creo que una cuestión que es muy relevante el cómo vemos nosotros bueno, pues a las empresas que nos pedís financiación, ¿no? Y bueno, creo que como ha dicho Ricardo, ahora mismo no hay problema de acceso a la financiación, yo creo que todos hemos sido conscientes de que para que no hubiese una crisis económico-financiera importante, era importante que pudiésemos acceder a la financiación y para contaros toda esta parte ya más aplicada a la empresa y a la entidad financiera, pues tenemos también la suerte de contar con Cinta, que además de ser una profesional con una experiencia amplísima, tiene una capacidad didáctica muy grande y seguro que nos va a enseñar muchísimo esta tarde. Cinta, cuando quieras. Me estás poniendo el listón muy alto. Pero bueno, Carmen, ¿me podés dar entrada a la presentación? Perfecto. Bueno, pues yo lo primero presentarme, me llamo Cinta Pérez y bueno, actualmente trabajo dentro del área de seguimiento en la dirección de inversiones dentro del banco en el grupo cooperativo. Y bueno, también quería agradecer la oportunidad, ¿no?, de esta tarde de poder estar con vosotros tratando temas tan interesantes y tan de actualidad.
y bueno, además poder hacerlo, compartirla con Ricardo, que además de un gran profesional es un gran compañero. Después de, bueno, seguro que todos recordaréis las primeras semanas, las primeras noticias que teníamos sobre la situación que estábamos viviendo, ¿no? Del confinamiento y ese shock inicial que todos vivimos y que, bueno, que de alguna manera nos generó un montón de miedo y desconcierto, un poco por la falta de información o por la saturación de información que teníamos en todos los sentidos. Nosotros esta tarde nos vamos a centrar en lo que es el ámbito financiero, pero bueno, sin menospreciarnos un poco a todas las sensaciones y los sentimientos que vivimos a título personal por la situación que estábamos viviendo en ese momento. Pero como os decía, en términos generales se generaba mucho desconcierto porque había también mucha desinformación sobre todas las medidas gubernamentales que se estaban poniendo en el sistema para apoyo a la situación, pero que generaban muchas dudas. Había mucho nerviosismo y mucho atropello, ¿no?, por solicitar ese oxígeno del que el gobierno no paraba de hablar. Y es verdad que en aquellos momentos todos recibíamos muchas llamadas, pues, de amigos, de clientes, que nos preguntaban un poco por la situación y que tenían dudas en todos los sentidos. No sabían a través de qué organismos tenían que tramitar esas financiaciones, por qué importe tendrían que hacerlo, a qué plazos y con carencia, con qué garantía. Es decir, en términos generales había un montón de dudas. Pero aunque había un montón de dudas, yo la verdad es que lo tenía claro. La situación no estaba como para ponerse muy exquisito, así que todas las oportunidades de liquidez que te pasaran por delante había que agarrarlas como fuera. Y quizás por los puestos que he desempeñado, ¿no?, durante mi trayectoria profesional, que han estado íntimamente ligados a lo que es el análisis y la sanción de préstamos de empresa, perdonadme, y donde he visto y he analizado multitud de casos, pues siempre he estado muy convencida de que la liquidez es vital. Y esta crisis sanitaria, la verdad es que ha servido para reafirmarme más en ese sentido. Y querer gritarlo a los cuatro vientos es que todavía alguien no se ha enterado. Ahora es verdad que estamos en julio del año 2020 y la situación, aunque parezca mentira, ha cambiado significativamente respecto a los meses anteriores. En los meses de marzo, abril y mayo fueron meses muy intensos. Y si le echáis un vistazo a esta gráfica, veréis que casi el 80% de las financiaciones que se tramitaban en el sistema financiero estaban relacionados con la financiación de ayudas relacionadas con la línea esta de ICO. En este sentido, la verdad es que he de decir que esta pandemia ha sacado a la palestra un montón de héroes sociales, ¿no? Y de hecho, bien merecido, porque la primera línea que combatía contra la situación que estábamos viviendo, pues sanitarios, seguridad, farmacia, la verdad es que vivieron situaciones críticas. Pero yo estoy especialmente contenta, ¿no?, y satisfecha por la actuación y la forma de proceder de ciertos colectivos en concreto. Por un lado, el sector agroalimentario, ¿no?, agrícola, ganadera y pesca, todos los servicios auxiliares, porque la verdad es que además de considerarse un servicio esencial y de realizar, y de que no hubiera ningún parón en ese tipo de actividad, realizaron también otro tipo de actividades como desinfecciones, o sea, que estuvieron ahí al pie del cañón. Y por otro lado, también pues los trabajadores del sector financiero, que es verdad que durante esta época lo han dado todo, a pesar de que hemos tenido épocas de críticas muy significativas. Durante la época más dura de esta crisis, la mayoría de las oficinas bancarias han permanecido abiertas, sobre todo en la parte que nos toca a nosotros, ¿no?, de las cajas. O sea, más del 90% de las oficinas han estado al servicio de los clientes. Pero es que los compañeros, los empleados de servicios centrales y apoyo han trabajado pues los 7 días de la semana, 24 horas. Entonces, bueno, en ese sentido, dejadme que saque un poco la vena sentimental y poner de manifiesto que hemos trabajado, entre comillas, ¿no?, como negros. Y todo esto por dar servicio a nuestros clientes y dar cobertura a estas líneas de financiación que el gobierno ponía en la calle y que, bueno, y que de alguna manera había que analizarla y dar respuesta a los clientes.
Por tanto, creo que por todo lo que hemos comentado queda patente, ¿no?, la importancia de la liquidez. La liquidez está considerada la pieza central y es una cuestión preocupante desde todas las perspectivas. Desde la perspectiva política, perspectiva empresarial, perspectiva social. Y la importancia de la liquidez, pues es una cuestión que es súper importante, porque es que si una empresa no cuenta con liquidez, está muerta. Y si las empresas mueren, ocurre un poco lo que decía antes, lo que comentaba Ricardo. El problema no es la muerte súbita de una empresa, es que al final se desencadena una serie de desequilibrios que llevarían al traste a esta economía de bienestar que conocemos. Por tanto, la segunda cuestión fundamental que yo, de alguna manera, he sacado también de esta crisis es el que todos dependemos de todo. Y en este sentido, pues para paliar un poco el parón generalizado que se producía y evitar la muerte súbita de un buen número de empresas y de empresarios, se pusieron a disposición pues los primeros paquetes de medidas políticas públicas para paliar estos daños, que es lo que hemos conocido como la línea ICO-COVID 2019. Sobre esta línea se ponen en circulación, o se van a poner en circulación en total unos 100.000 millones de euros, de los que ya hay buena parte consumidos. De hecho, al 17 de junio de 2020, el tejido empresarial ha recibido ya 70.500 millones de euros de financiación a través de estas líneas. Y estas líneas en principio estarían habilitadas hasta el 30 de septiembre. Por tanto, en mi opinión, si alguna empresa o empresario no ha solicitado esta financiación, pues todavía está a tiempo de hacerlo. Y de verdad, permitidme que insista en el tema este de la liquidez y de la tesorería, que también lo ha venido comentando Ricardo durante todo el tiempo, pero es que la liquidez es muy importante. La tesorería tiene que ser la obsesión del empresario. Es decir, una empresa no se puede cometer el lujo de cometer pecados. Tiene que centrar su esfuerzo en mantener a la empresa limpia. Y en este sentido, todavía si cabe, tiene más vulnerabilidad las empresas pequeñas, autónomos y las micros. Por tanto, si hasta ahora han sido vulnerables, imaginaros la situación que viviendo ahora. Y bueno, la verdad es que todo lo ocurrido ha ocurrido de una forma pues muy rápida y muy aturullada, de tal forma que hasta las empresas más organizadas y más planificadas pues se han descolocado. Pero independientemente de esto, y eso sí que me gustaría compartirlo con vosotros, es que no han perdido su máxima. Y la máxima es que no pueden dejar de tener liquidez para atender sus compromisos. Como decía, por este atropello inicial, ¿no?, y por esta rapidez de los acontecimientos, es verdad que las primeras operaciones de financiación, pues podríamos decir que no estaban muy finas desde el punto de vista financiero. Me refiero en cuanto a que las empresas pudieran realizar pues un cálculo del importe exacto, pudieran recopilar la documentación como sería lo deseable, porque claro, imaginaros, en esa situación, ¿quién era capaz de calcular las necesidades de liquidez que tenía una empresa? Es decir, ¿quién podía dibujar un cash flow sin riesgo de equivocarse? ¿O quién podía hacer el cálculo de necesidades de liquidez teniendo en cuenta el fondo de maniobra del mes anterior, si ni siquiera sabíamos lo que iba a pasar en las 24 horas siguientes? Por tanto, como decía, el único concepto que teníamos o que tenían las empresas relativamente claro era la prioridad de la liquidez. ¿Por qué? Pues porque no puedo devolver ningún recibo, no puedo devolver ningún pagaré. Y en ese momento la renegociación de todas esas cuestiones era muy compleja, porque contactar con un cliente, contactar con un proveedor, o incluso, aunque fuese por medidas digitales, pero era bastante complicado. Por tanto, lo que decía, la prioridad es la liquidez. ¿Por qué? Porque si cometo alguno de los pecados que os he comentado anteriormente, al final terminaré en una base de impago. Y si termino en una base de impago, ni los bancos, ni los proveedores, ni los acreedores, ni siquiera mis empleados tendrán confianza en mí. Y eso supondrá que no podré desarrollar mi actividad con normalidad y no podré pensar en el futuro de mi empresa. Por tanto, ya estamos en una situación un poco más tranquila y entonces alguien se podría preguntar, o la gran incógnita que se plantearía es cuánto, es decir, ¿cómo podría yo calcular las necesidades de liquidez que tiene mi empresa? ¿Qué fórmula maestra podría utilizar? ¿Cuánta financiación acogida a las líneas ICO-COVID debo solicitar?
Y esa fórmula no la vamos a sacar nosotros aquí esta tarde, ni creo que la encontréis en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque el futuro se presenta complicado. Por tanto, mi recomendación, ¿cuál sería? Mi recomendación sería coger la máxima financiación posible que os ofrezcan vuestras entidades financieras, pero aquí viene lo más importante, que es gastar lo mínimo. Tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en una economía de guerra. Y una economía de guerra supone invertir lo mínimo posible, eso sí, sin poner en riesgo el futuro de mi empresa, es decir, tendré que realizar las inversiones que sean necesarias para el crecimiento y para que el futuro se plantee de forma óptima, y tendré que gastar lo mínimo. Muy bien, pues una vez que ya ha pasado un poco el nerviosismo este del que hablábamos inicialmente, donde todo iba más o menos atropellado, pues ahora ya estamos en una época de relativa calma. Y ahora sí que nos tenemos que plantear hacer las cosas bien. Ahora ya no tenemos excusa para darle curso a nuestras propuestas o para darle curso a nuestros préstamos sin que yo como empresa o empresario haga las cosas de forma perfecta. ¿Por qué? Pues porque en gran medida, si no hago esas cosas de forma perfecta, puede ocurrir que la entidad financiera a la que le solicite la financiación me diga que no. Y eso ya sabemos que ese lujo no nos lo podemos permitir. Por tanto, todo lo que dependa de mí como empresario, lo tengo que hacer perfecto. ¿Qué cuestiones son las que tengo que hacer de forma perfecta y que dependen exclusivamente de mí? Pues, por ejemplo, la primera de ellas. Si quiero solicitar financiación a través de la línea ICO COVID-19, tendré que verificar que cumplo los requisitos para eso. Porque si no, tendré que buscar otra línea y no perder ni un minuto tramitando una propuesta a través de un camino que sé que no va a llegar a buen puerto. Porque para mí como empresa el tiempo es oro. Respecto a los requisitos de la línea ICO, pues en términos generales serían empresa domiciliada en España, que no estuviera en situación de morosidad a finales de 2019 y que no se considere empresa en crisis, o sea, ni situación de insolvencia ni concursal. Esta línea de financiación va destinada para autónomos, micro, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, es decir, todo lo que sería tejido empresarial. La segunda cuestión que no debo perder de vista es que tengo que hacer unas previsiones de tesorería que sean serias y razonables, es decir, tienen que ser acordes a las necesidades de mi empresa y también ajustarse un poco a los límites que me marca el ICO. Y estas previsiones de tesorería serias, al final, lo que van a hacer es dar de mi empresa, pues por un lado, buena imagen, voy a dar una imagen de empresa planificada, profesional, seria, y además va a evitar que tenga un error de cálculo con las consecuencias que eso puede tener. En tercer lugar, tendríamos que preparar la documentación necesaria. Para la financiación ICO COVID-19 hay un documento esencial que es el anexo 0 donde se relaciona el destino de los fondos y el resto de documentación sería pues la de siempre, la que siempre utilizáis y la que en otras charlas hemos dedicado bastante tiempo a su preparación. Pero bueno, en términos generales, pues cuentas anuales, IVA, modelos 347, es decir, más o menos lo que siempre se aporta. Con respecto al tema de la documentación, que no prestamos mucha atención a este tema porque a veces dejamos que lo haga a lo mejor alguien de la empresa que no tiene la suficiente preparación o porque no le prestamos atención, yo aquí he puesto una foto un poco didáctica, ¿no?, sobre cómo reciben los analistas a veces los expedientes, ¿no?, con la documentación que aporta el cliente. Desordenada, incompleta. O sea, vosotros imaginaros una entidad financiera que tiene, no sé, cientos o miles de expedientes para estas líneas de financiación, cuando reciben un expediente donde le falta la mitad, donde llevan un documento que no es correcto, donde no corresponde, pues al final todo eso dificulta que las propuestas de financiación prosperen adecuadamente, aunque dentro de esa documentación estén las 4 cosas fundamentales para el análisis. Entonces, esa es una cuestión que no debemos de perder de vista. Las propuestas de financiación debéis tramitarlas a través de las entidades financieras habituales del cliente, porque el 90% de las propuestas que se han tramitado en estos 3 meses se han tramitado y concedido a través de esas entidades financieras, las de referencia del propio cliente. Y por último, aunque sea una línea de financiación de asistencia, lo que yo os recomiendo como empresario es que negociéis. Es decir, y negociar no significa asfixiar ni estrujar ni nada de eso, porque al final no podemos perder de vista nuestra máxima como empresarios, que es obtener la liquidez necesaria para mantener a mi empresa viva. Pero tampoco me tengo que conformar con lo que me dé la entidad financiera.
Entonces, en términos generales, debéis de revisar las propuestas y debéis de revisar todos los términos de la misma. Me refiero, pues, por ejemplo, el importe, pues el importe que sea el que necesitáis y a ser posible, el máximo posible. El tema de la carencia, pues respecto a la financiación ICO, pues sabemos que hay una carencia máxima de 12 meses, pues bueno, puede ser 12, tiene que ser 6, pero bueno, intentar ajustarla a vuestras necesidades. El plazo, máximo 5 años, pues igualmente, pues si puedo hacerla 5 años, mejor que si la hago a 3. Garantía, pues sabéis que estas líneas de financiación a través del ICO se garantiza un porcentaje dependiendo del tipo de empresa que sea, y bueno, en ese sentido, pues ya un poco obedece al criterio interno de la entidad de la concesión del riesgo. ¿Se ha perdido la conexión? ¿Hola? Te escuchamos bien, Cinta. Vale, es que yo no veo la presentación, se ha ido. Sí, voy a colocarlo otra vez. Me he quedado sola. Vale, continúo. Bueno, pues la presentación se ha ido, pero a ti te... Vale, yo sigo. Como os decía, el tema de las garantías pues dependerá un poco del criterio de la entidad, si avalistas sí o avalistas no. Intervención, pues durante el tiempo del confinamiento, en la mayoría de las entidades financieras se formalizaban operaciones hasta importes elevados sin intervenir o con una intervención diferida, pero actualmente todas se están haciendo con intervención. Y respecto a las condiciones financieras, pues lo dicho, pues las condiciones financieras pues las mejores posibles, pero como decía, que es verdad que en los tiempos en los que estamos, en muchos casos tendremos que sacrificar rentabilidad a liquidez. Vale, entonces, si hemos hecho escrupulosamente todas estas cuestiones que dependen de mí como empresario, estaré en el mejor punto de partida para afrontar el futuro de mi empresa. No digo el óptimo, porque es verdad que en la situación que tenemos ninguno piensa que el futuro vaya a ser un camino de rosa, pero es verdad que sí tendremos un punto de partida lo mejor posible. Y ahora sí, ahora que tenemos este punto de partida, toda la organización, empresarios, socios, el director financiero, el gerente, en fin, el 100% de la organización debería de ponerse mano a la obra y debe centrarse en el tema de la creatividad, porque sí que es verdad que el futuro, en el futuro que se nos plantea, la creatividad va a ser imprescindible y necesaria. El futuro que se nos plantea es un futuro de cuestionárnoslo todo. O sea, vamos a tener que cuestionarnos el mercado en el que operamos. Mercado me refiero a nivel físico o a nivel sectorial por actividad. Voy a cuestionarme la gestión financiera que estoy haciendo y voy a cuestionarme también la gestión de los recursos humanos. Respecto a los mercados, aquí he puesto un cuadro que sería un mapa de calor donde un poco se definen cuáles son los sectores que se prevén mayor recesión por el tema del COVID, los que menos, y si veis, pues en la parte de arriba, que serían los que menos, tendríamos pues farmacéutico, sector agrario, y en los más afectados, pues restauración, transporte aéreo y automóvil. Bueno, lo que sí está claro es que tendremos que enfocar el futuro hacia mercados donde veamos menos prejuicios, ¿no? En la medida de lo posible. Está claro que tampoco podemos hacer un viraje de 365 grados. Vale. Con respecto a la gestión financiera, que siempre ha sido importante, pero ahora lo va a ser más, pues tenemos que profundizar y ser creativos en cada una de las áreas, porque tener en cuenta que el objetivo de la gestión financiera en mi empresa es mantener un nivel de tesorería adecuado. Y ahora mismo el nivel de tesorería adecuado u óptimo es muy difícil de calcular. Por tanto, lo que voy a tener que hacer es todo lo posible para contar con la máxima tesorería posible. Con respecto a la gestión de cobros, los cobros es la parte más importante de la empresa, porque si se paralizan los cobros de una empresa, pues la empresa puede llegar incluso hasta desaparecer. Por tanto, tendré que revisar mi cartera de clientes y ver, porque el cliente que era bueno ayer no tiene por qué serlo mañana. La situación ha hecho que se produzcan cambios drásticos. Tendré que elegir entre los nuevos clientes aquellos que me aporten un menor periodo de cobro y tendré que decidir entre aquellos clientes que me aporten instrumentos de cobro que me permitan hacerlo líquido a través de mis líneas de circulante. O sea, yo ahora, a la hora de seleccionar a un cliente, tengo que hacer un análisis más exhaustivo que hacía a lo mejor antes. Y también con el tema de los impagos tengo que ser más ágil que antes y anticiparme cuando surja una primera señal de alarma, porque si no la bola se me puede hacer más grande. Con respecto a los pagos, pues los pagos de los proveedores, pues aquí la importancia viene por tener un proveedor serio que no deje de servirme
la mercancía que necesito y mañana no pueda levantar la persiana, y también elegiré proveedores que me den mayores periodos medios de pago. Con respecto a las existencias, tengo que hacer un control también óptimo de estas para evitar tener volúmenes de existencias que me ocasionen gastos de almacenamiento, que me puedan provocar obsolescencia o deterioro en la existencia. Y por supuesto la especulación de las existencias, que a lo mejor en otra época ha podido ser una opción, ahora mismo eso es impensable, porque si una entidad financiera detecta en un cliente especulación con el tema de las existencias, seguramente pueda tener como repercusión la reducción de sus líneas. Por tanto, todas estas cuestiones no las podemos perder de vista. Y con el inmovilizado, pues igualmente, si tenemos previsto hacer inversiones en inmovilizado, quizás tendremos que plantearlo si mejor el alquiler y no hacer a lo mejor una inversión voluminosa. Y si tenemos ya las inversiones realizadas, podemos pensar en figuras como el leaseback, que nos generarán liquidez. Como decía, lo más importante es no tener la caja vacía. Y por último, con el tema de la nueva gestión de los recursos humanos, aunque tendremos una sesión que hablará de ello, yo solamente una frase. Y yo creo que el futuro va por premiar el talento y no la dejadez. Bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que nosotros como empresarios o vosotros como empresarios tenéis que hacer de una forma perfecta para darle uso a vuestras propuestas de financiación y para tener unos niveles de tesorería máximos. Pero también considero que es importante que sepáis cómo piensan las entidades financieras para ponerle la guinda al pastel, porque si sabéis cómo piensan las entidades financieras y qué es lo que miran en vosotros, seguramente las posibilidades de éxito sean mayores. En este sentido, aquí os he puesto una relación de cuestiones que las entidades financieras miran a voz de pronto y bueno, todo muy resumido, pero bueno, que sirve, que nos puede servir un poco para abrir luego el debate. ¿Qué miran las entidades financieras? Pues lo primero que miran es si hay un cliente de fiar y con experiencia. Y esto es verdad que lo miramos sobre todo con las cuentas anuales, nos dan un poco la idea de cómo ese empresario ha gestionado la empresa. Por supuesto que no tenga incidencia, lo que os decía, es decir, si un cliente cae en una base de impago y se acerca a una entidad financiera nueva o una entidad financiera de la que ya es, lo que se va a encontrar es un portazo. También miramos de forma positiva la apuesta de los socios por parte de la empresa. A nivel de capitalización, pues la aportación inicial de capital social, las aportaciones de capital social posteriores, la capitalización de dividendos, es algo que se valora muy positivamente. Y es cierto que en esta época muchas de las empresas, sobre todo de tamaño mediano y grande, están haciendo ampliaciones de capital de cara sobre todo a paliar el efecto del incremento del endeudamiento que están teniendo por las líneas COVID, ¿no? Y bueno, también se valora positivamente la firma de los socios como abierta. El nivel de tesorería también es muy importante, ya os he dicho que la tesorería hoy es el centro de atención. Y bueno, buen cumplimiento en los riesgos en vigor. Y en este sentido, pues aquí he puesto algunas consideraciones. Con respecto a los préstamos, no puede haber retraso en el pago de los recibos de préstamo, porque una entidad financiera que ve retraso en un recibo de préstamo ve un problema. Con respecto a los créditos, el funcionamiento debe de ser de dientes de sierra, a lo largo de, o sea, moviéndose alrededor de cero, una vez acreedor o una vez deudor, pero lo que no es normal son los créditos estos que caen desde el momento inicial y no se reponen en ningún momento, eso también pondría de manifiesto un problema. Y luego el mantenimiento de los límites de las líneas de crédito también es muy importante. Si una entidad financiera ve que el cliente o la empresa está reduciendo sus límites en el sistema, se puede percibir cierta desconfianza por parte de las entidades financieras. Y con respecto a las líneas de descuento, comercio exterior y confirming, pues el volumen de transacciones tiene que ser acorde al volumen, es decir, no es normal que un cliente tenga más papel descontado que venta. Ahí lo que se pone de manifiesto, pues papel pelota, renovaciones continuadas, en fin, un desastre. No devoluciones, no renovaciones, no recompra y plazos acordes a la transacción. Y por último, y ya por centrarnos en lo que serían los motivos más habituales de devolución o de denegación de las financiaciones vinculadas al ICO-COVID, pues normalmente puede ser el importe no es acorde a la participación en el pool bancario, como decía. Es recomendable que los clientes tramiten sus propuestas por las entidades financieras habituales. Por tanto, en términos generales, lo que se está haciendo es un reparto, ¿no?, en el pool bancario en función a la participación. Eso es lo más habitual. Que no sean clientes, que sean empresas en crisis, es decir, que no cumplan los requisitos. También que el importe solicitado no esté justificado, como decía, la importancia de la documentación, de aportar la justificación de las necesidades. Que el importe no sea razonable, o sea, que un cliente solicite líneas
de liquidez superior a los gastos que haya tenido, por ejemplo, en el último cierre, tampoco tendría mucho sentido. Que la documentación esté incompleta, pues son motivos, más que de denegación, de devolución. Y de devolución para pedir aclaraciones al cliente. Y eso al final es tiempo y eso al final le lleva a la empresa a empezar con las devoluciones y ya es cuando se le lía la pelota. Y también pues devoluciones o denegaciones en clientes que tienen unos niveles de endeudamiento muy altos y que se encuentran dentro de sectores calientes. Y bueno, y con esto yo ya habría terminado mi intervención. Vamos a pasar ahora a un turno de preguntas y os animo a que, bueno, pues o bien mandéis la pregunta por el chat o si queréis intervenir, pues nada, nos pedís, levantáis la mano en el muñequito que hay aquí abajo y ya pues os damos paso. Yo sí me gustaría pediros que, bueno, vamos a pasar ahora a una pequeña encuesta para saber un poco qué os ha parecido la jornada y me gustaría que podáis responder si os apetece, ¿no? Esa encuesta nos sirve un poco para poder mejorar de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, si os animáis a hacer preguntas, hay ya una pregunta que ha llegado de Luis Miguel Uberos y pregunta que si con tanto maná no estaremos apuntalando empresas que son ineficientes. Yo creo que las preguntas las podéis responder indistintamente Cinta y Ricardo, así que, bueno, pues... Bueno, esa va para mí, Luis Miguel, porque cuando he visto lo de maná, digo, esa pregunta va a Ricardo. A ver, indudablemente, Luis Miguel, vamos a ver, tú dices que si estamos apuntalando empresas ineficientes, pues seguramente. Pero es cierto, Luis Miguel, que vamos a ver, toda esa inyección, todo ese maná de liquidez, indudablemente hay que ver por dónde se canaliza. Y voy a ser muy sintético, me explico. Esa liquidez, ¿vale?, que es caja, como he apuntado y ha reiterado Cinta, no lo debemos de equivocar con solvencia, porque al final todo ese endeudamiento, ¿vale?, para la necesidad de liquidez presente o futura, se va a tener que devolver. ¿De acuerdo? Por eso yo os decía, ahora mismo la obsesión de cualquier gestor, sea financiero o no, debe de ser gestión de balance y preocuparse de los próximos meses. ¿Qué ocurre? Que obviamente los informes de unos o de otros, porque estamos leyendo informes, pues de media 2 informes a la semana, nos dicen que a lo mejor es el 40% de las empresas, 40% de las empresas, que yo lo veo excesivo, ¿vale?, que pueden atravesar por serios problemas en cuanto a situaciones concursales o quiebras. Yo no sé si va a ser el 40, el 30 o el 20, pero que esa liquidez, lo que yo tengo que ser es consciente de que no me va a ayudar, ¿vale? Quizá en el corto plazo, pero en el medio plazo, si tú no tienes un modelo de negocio perfectamente definido, por mucha liquidez que te inyecte tu pool bancario, al final pues vas a tener que tomar decisiones, y yo soy de los que asumo, de que no todas las empresas, Luis Miguel, van a sobrevivir, indudablemente. Más preguntas para Ricardo. Daniel Martín. Ricardo, una pregunta para ti, de Daniel Martínez. Cuando habla de los 2 años complicados, ¿se refiere al periodo necesario para volver a la casilla de salida o para llegar al punto más bajo de la crisis? Joder, Daniel, esa es una pregunta jodida, pero además de las buenas. Pues mira, siento ser tan honesto, no tengo contestación. Yo creo que, vamos a ver, ahora mismo, Daniel, creo que en el ámbito financiero, y cuando hablo del ámbito financiero hablo de ese termómetro que son los mercados bursátiles, ¿vale? Alguno dice que estamos sufriendo mal de altura. Me explico, que el problema no es el subidón que ha habido en los mercados financieros, sino el problema es hasta cuánto va a durar ese subidón. Igual que las subidas pueden ser muy radicales, las caídas o los desplomes pueden ser mucho más radicales. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si me opinas, o sea, si me preguntas, mi opinión es que creo que la economía y el tejido empresarial, e indudablemente la industria agroalimentaria, que lloramos con un ojo, como decía antes Daniel, ya teníamos males previos a esta maldita pandemia y que lo único que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar esa situación.
¿Que esto va a ser un mal de altura? Pues yo no sé si va a ser un mal de altura, pero cuando tú me dices, Ricardo, esto va a ser, como decías, la casilla de salida o llegar al punto más abajo, pues yo creo que van a ser 2 años complicados, Daniel. 2 años complicados si hacemos las cosas bien. Que ojalá no sean 2 años y sea 1 año y medio o sea 1 año, pero que ese 2020, a nivel de proyecciones, ¿vale?, va a ser muy complicado. Tenemos que ponernos en la peor situación y gestionar bajo ese escenario muy complicado, si me permite la expresión, muy jodido, y que luego vemos que no va a ser tan jodido y que esa recuperación va a ser en V o en cuasi W, pues oye, es cojonudo. Pero creo que ahora mismo lo inteligente y sobre todo lo prudente es asumir que son 2 años, que como apuntaba Cinta, hay que gestionar y hay que gestionar el balance. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta para Cinta de Eduardo Arruga. Bueno, dice que muchas gracias, que de acuerdo, es importante la gestión de la tesorería. Que dentro de la gestión de la tesorería, primero es importante los cobros, pero en cuanto a los pagos, pregunta si no habría que estar muy atentos a los gastos, es decir, a nuestra gestión en general, porque al final los gastos a la larga se transformarán en pagos y habrá que hacer frente a esto, ¿no? Un poco a la eficiencia en general, ¿no? Me imagino. Sí, por eso yo lo que apuntaba era de que ahora estábamos en economía de guerra, ¿no? Es decir, que al final los gastos tendríamos que ajustarlos a lo mínimo posible, porque es verdad que un gasto de hoy es un pago de mañana. Entonces sí, coincido con lo que dice, que los gastos lo tenemos que llevar a mínimo. De ahí la importancia de negociar, pero negociar con los clientes, negociar con los proveedores y negociar con todo título y mundi que llega a mi empresa. Entonces la negociación tiene que ser global y, como decía, tiene que ser razonable, que las dos partes ganen, pero que es verdad que no debemos dejar ninguna variable al azar, porque al final en una situación donde quizás no podamos darle crecimiento a las ventas, no podamos darle crecimiento a los precios, el gasto juega un papel fundamental y ese gasto hay que optimizarlo y minimizarlo lo máximo posible. Muy bien. Bueno, otra pregunta para ti, aunque creo que podéis responder cualquiera de los dos, ¿no? Jaime pregunta si podemos concretar cuáles son los sectores calientes. Bueno, los sectores calientes... Habla tú si quieres. Yo creo que sectores calientes, todos los sectores están templaditos. Es verdad que luego tenemos algunos que están ahí al borde de los 40 grados, pero o sea, identificar que un sector concreto sea caliente, yo no me atrevería. Os he puesto en la gráfica una información que salió en el periódico antes de ayer, pero lo que os digo, al final hay muchas empresas que se encuentran en sectores donde sabemos que el impacto del COVID va a ser mayor, pero yo creo que si los empresarios son capaces de hacer las cosas relativamente bien, dentro de esos sectores calientes siempre va a haber empresas que salen la cabeza y ahí es donde tiene que estar nuestro objetivo, ¿no? A ver, yo si me permite, Roberto, contestando a Jaime, yo creo que sectores calientes todos los tenemos ahora mismo en el radar. Es decir, si hablamos del sector turístico barra hotelero, pues es un sector que indudablemente, según los informes que estamos viendo y leyendo todos, pues es un sector que se va a ver muy afectado por esa situación. Pero insisto, que es una situación coyuntural. Demonizar sectores por el tema del virus, yo creo que es un craso error que cometemos todos, empezando por las entidades financieras. Creo que esto es coyuntural, que indudablemente yo no comparto, y mira que quiero y respeto a Cinta, pero yo no comparto que esto sea una economía de guerra. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aquí no ha habido una hecatombe financiera, ni un colapso financiero, ni ha habido destrucción. Todo sigue en pie. Esto ha sido una maldita pandemia que, igual que ha llegado, se va a ir. No sé si va a ser en 6 meses, 1 año, porque no soy adivino. Y demonizar sectores por el hecho de que su actividad vaya a caer un 40, un 30, un 20, pues creo que es un error. Y sobre todo en determinados sectores que son estratégicos para este país en términos PIB y en términos de, como dice Cinta, proteger a esas empresas. Es como el agro, es decir, yo el agro siempre hemos sido un defensor, y no voy a utilizar este foro para defender lo agroalimentario, la industria agroalimentaria. Creo que conocéis perfectamente Cajamar y somos convencidos de que la industria agroalimentaria, pues lo bueno que ha tenido esta maldita pandemia es que por fin todos nos hemos enterado de que es fundamental, no es esencial, es estratégico.
A partir de ahí, pues indudablemente va a haber sectores, Jaime, que lo van a pasar peor, ¿vale? Pero que yo estoy convencido que indudablemente, en función de la gestión particular que se haga de esa empresa dentro de ese sector, se saldrá más fortalecido o no, asumiendo una cosa, y esto es importante que todos los tengamos claro. Yo no sé si vamos a salir más fortalecidos o no. Creo que ahora mismo la situación es complicada, todos estamos atravesando por situaciones de debilidad y eso de fortaleza, pues el tiempo lo dirá. Pero demonizar sectores o ver cuáles son los sectores calentitos, como bien te dice Cinta, todos, aunque algunos lloremos con un ojo, pues directa o indirectamente vamos a estar afectados. Bueno, yo aunque soy moderador, pero a mí me ha quedado una duda de toda vuestra exposición y entonces me gustaría aprovechar para haceros también una pregunta. Hemos hablado sobre todo de la importancia de la liquidez y de la gestión de la tesorería, pero claro, al final la vida continúa, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos inversiones a largo plazo, tenemos que plantearnos estar pensando y gestionando financiación a largo plazo, o es mejor esperarse a ver cómo evoluciona la situación. Pues Roberto, me apunto la pregunta en cuanto a decirte que depende. Depende si tú tienes un proyecto que sea un proyecto relevante para ti en cuanto a tu modelo de negocio o no. ¿Por qué te digo esto? Porque indudablemente esta incertidumbre que todos tenemos ahora mismo, Roberto, hace que tú a nivel de gestión apartes o metas en el cajón determinados proyectos por esa incertidumbre. Y que creo que ahora mismo lo prudente pues es ver cómo se desarrollan las próximas semanas y, si me apuran, los próximos meses y ver si este brote pues al final va a llegar o no. Ojalá no llegue. Pero también es cierto que igual que hay incertidumbres, igual que hay situaciones de muchísima debilidad, también hay oportunidades, con lo cual poco inteligente sería que, derivado de esta situación, insisto, coyuntural, pues tú aparques proyectos que, insisto, sean estratégicos y que puedes tener financiación, porque indudablemente, aunque ahora mismo hay mucho respeto por parte de las entidades financieras, y que Cinta lo corrobore, las entidades financieras, Roberto, no hemos dejado de dar financiación, que es uno de los principales motivos en cuanto a la diferencia con 2008. Ese pánico que hubo en 2008 no está ahora. Ahí están los números y las operaciones que se han dado de todas las entidades financieras. Sí, de hecho... Un poco en esa línea va... Sí, Cinta. Lo que decía, o sea, lo que comentaba yo durante la exposición, ¿no? Que durante los meses de abril y mayo, fundamentalmente, casi el 80% de las operaciones que se movían en el sistema financiero eran relacionadas con la asistencia, ¿no?, de liquidez a través de las líneas estas de ICO-COVID. A fecha actual, esa tendencia ha disminuido significativamente, es decir, ya el volumen de operaciones que se mueven en términos generales relacionadas con lo que se puede considerar financiaciones normales de inversiones a largo plazo, incluso financiación de circulante, está volviendo a una relativa estabilidad. Es verdad que algunos de los proyectos de inversión, sobre todo nosotros que hablamos con clientes y que tenían previstos para este año 2020, pues están quedando aplazados para el 2021, un poco a ver la evolución de la situación, pero bueno, en términos generales estamos en una relativa, lo que le llaman la nueva normalidad, ¿no? Que no es la normalidad de antes, pero que gracias a Dios sí que estamos ya en una situación que podemos considerar medianamente razonable en cuanto a la financiación de inversiones productivas, constructivas a medio y largo plazo. Vale, muy bien. Bueno, un poco en relación a lo que ha comentado Ricardo, de que ahora mismo pues no hay problemas para acceder a la financiación, pregunta Luis Miguel que cómo valoráis la gran competencia que existe ahora mismo entre las entidades financieras. Cinta, ¿empiezas tú o...? Sí, bueno, yo la valoro positiva, es decir, al final está claro que los clientes están ahí, los clientes buenos también están ahí, los proyectos buenos están ahí y al final nuestra función es financiar a esos clientes y a esos proyectos, por tanto yo creo que eso debe mantenerse y perdurar en el tiempo y nosotros desde luego estamos en eso. Hombre, yo sí, viendo la pregunta, Roberto, de Luis Miguel, de cómo valoras la gran competencia bancaria. Yo creo que la competencia bancaria ha existido siempre y seguirá existiendo, amén de esa concentración que hipotéticamente estos gurús ya nos pronostican. Pues oye, que de 12 entidades pasemos a 5. Yo siempre digo que cuando yo empecé en banca, y tú lo recuerdas perfectamente, Roberto,
En España había 56 bancos y hoy, supervisados por el Banco Central Europeo, quedamos 12. Yo no sé si en 2 años van a ser 6, vamos a ser 5, no lo sé. ¿La competencia es buena? Pues, hombre, yo de cara a la galería digo, la competencia siempre es buena. A nivel de gestión interna, la competencia no nos gusta a nadie. Pero sí es cierto que creo que la pregunta que hace Luis Miguel en cuanto a qué van a buscar los clientes, pues al final los clientes, Luis Miguel, desde mi opinión o desde mi prisma, pues buscan lo que siempre han buscado. Es decir, además de cercanía y servicio, sobre todo buscan algo que es fundamental, que es el tema de confianza. Para mí es básico. Y lo seguirán buscando después de la crisis del coro o las próximas crisis que vengan. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos ya, bueno, un poquito fuera de tiempo, pero sí, una última pregunta. Y si no, pues agradeceros a todos, en primer lugar a todos los asistentes, a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Espero que haya sido útil, que haya sido entretenida también, y también animaros a que nos sigáis acompañando en las otras 3 sesiones que vamos a celebrar pues, en los 3 próximos miércoles, ¿no? Que como he dicho al principio, la próxima será sobre estrategia, la siguiente sobre liderazgo, sobre personas, y la última un poco sobre la visión que nosotros tenemos sobre el futuro del sector agroalimentario. Y bueno, y sobre todo pues también agradeceros a Cinta, a Ricardo, vuestras intervenciones, que yo creo que han sido muy buenas, además complementarias entre vosotros, así que pues muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias, Roberto. Carmen, gracias por todo. Hasta luego, gracias. Adiós.